de los mismos creadores de... y también de... Llega la novela del siglo. Según estudios que se han realizado, el abrazo es muy importante porque hidrata la piel, fortalece el sistema inmunológico, fortalece la autoestima en los bebecitos. Sube Lorena, ¿qué pasó? Hola amigos. Profe, qué pena. Así que ponte cómodo, toma tu cobijita y acuéstate a dormir. No mentiras. Quédense para ver el desenlace de esta historia. Bueno muchachos, y luego de que se rían un poquito de mí, bueno, no tengo problema con eso, creo que llegó el momento de aprender y de ponernos serios respecto al tema, y es el conflicto armado colombiano. Porque creo que es un tema que debemos tratar con más seriedad, porque es un tema que involucra vidas. Fueron niños como ustedes que en lugar de estar en séptimo estudiando, fueron obligados por diferentes grupos al margen de la ley a matar personas, a irse de su casa, a extorsionar y a cometer todas una suerte de delitos bastante graves. Así que quiero que tomen esto con la seriedad debida. La clase pasada terminamos con el Bogotazo, ese momento en el que matan a Jorge Eliezer Gaitán. Los liberales culpan a los conservadores sobre que ellos fueron los que hicieron esta guerra. Porque el propósito de los liberales y tanto de los conservadores era asustarse entre ellos mismos. Por eso cometían todo tipo de vejámenes, mandaban los cadáveres por los ríos. Y cada uno de ellos creó como su propia policía. La policía de los conservadores se llamaban los pájaros o los chulavitas, que estaban ubicados en diferentes zonas del país, sobre todo en el Valle del Cauca. De hecho ahí hubo uno muy conocido que se llamó el Cóndor. Y por eso hay un libro que se llama Cóndores no entierran todos los días. Pero resulta que llega, como les conté, Rojas Pinilla al poder. Y Rojas Pinilla trata de calmar estas cuestiones. Pero hay unas guerrillas que no se desmovilizan. Y sobre todo que se quieren tomar aún más el poder cuando ven que después de Rojas Pinilla, las élites de los partidos, es decir, los dirigentes de los partidos, se toman el poder pero no escuchan al pueblo. Y cualquiera que pensara diferente a ellos no tenía como lugar en este tipo de gobierno. A eso le conocemos como el Frente Nacional. Uy, la cámara, listo, ya. Entonces, durante el Frente Nacional, algunos campesinos al sur de Colombia, específicamente en los municipios del Tolima y del Huila, se unen y forman algo que se va a llamar como la República Independiente de Marquetalia. Durante este tiempo, el entonces presidente decide bombardear esa República Independiente de Marquetalia en algo que se llamó la Operación Soberanía. Y entonces todo lo que esto hace que pues varios de ellos mueran, pero lo único que esto hace es que los dirigentes, y cuyo dirigente conocemos como Pedro Marín Marín alias Manuel Marulanda o alias Tiro Fijo, decide rearmarse junto con Jacobo Arenas y formar la Fuerza Armada Revolucionaria del Común, más conocidos como FARC. Uy, sonó re gomelo, pero bueno, no importa. Entonces las FARC se comienzan a armar y ellos tienen mucha influencia ya no del Partido Liberal sino del Partido Comunista, porque desde su perspectiva se tenía que llegar al poder combinando todas las formas de lucha. Y cuando digo todas las formas de lucha, sí, me refiero a la violencia. En general, durante el conflicto armado hubo cerca de 14 formas de violencia. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, hubo secuestros, desapariciones forzadas, extorsiones, homicidios, genocidios, por mencionarles algunos de ellos, violencia física, violencia sexual. Al principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. Hubo desplazamientos,
sobre todo durante estos años, durante los años 70, y bueno, ya les voy a contar lo que pasa en los años 80, también hubo mucha serie de desplazamientos. Las FARC, al estar en territorios rurales, llegaban a determinadas fincas o zonas y digamos que le robaban a las personas, bueno, eso es otra forma de violencia, sus reses, su ganado, o las obligaban simplemente a salir de su propiedad, de su tierra, y pues evidentemente irse al exilio. Muchos de ellos tuvieron que llegar aquí a Bogotá y pues imagínense, eran campesinos que lo único que sabían era cultivar la tierra, cosa que es un conocimiento maravilloso, pero lamentablemente aquí en Bogotá no les iba a servir de mucho. Esto siguió así, digamos que los enfrentamientos contra el Estado eran como escaramuzas simples, pero esto se agravó muchísimo cuando llegó el fenómeno del narcotráfico. El narcotráfico, yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado, pero pues para contarles a grandes rasgos, el narcotráfico lo que hizo fue potencializar el conflicto, lamentablemente, porque le dio los recursos para que se armaran, pudieran incluso pagarles a algunos de sus militantes. Hacia 1975, antes del narcotráfico, las FARC tenían 5 frentes. Uno estaba en el Magdalena Medio, otro en los Llanos, otro en el Tolima, y pues la mayoría estaban de hecho en el sur de Colombia. Con el narcotráfico estos frentes se multiplicaron. Y pues de manera evidente, están hablando como en las escaleras de mi edificio, y pues de forma evidente, lo que hizo esto fue que esas formas de violencia que les venía explicando se potencializaran aún más. Muchachos, lo que ustedes tienen que hacer hoy para su entrega es hacer un folleto. Un folleto es algo muy sencillo, simplemente cogen una hojita, la dividen en 3 y van a hacer esto. En la primera cara me van a poner cómo comenzó el conflicto armado, que fue en parte lo que vimos la clase pasada y lo que les expliqué pues en algunas partes de este video. Segundo, en la segunda carita, como quieran ponerlo, en la segunda carita me van a colocar cuáles son las formas de violencia, o bueno, cómo se vulneran los derechos fundamentales, por ejemplo a la propiedad, cuando les quitaban a los campesinos sus tierras, o un derecho, pues pese que no es un derecho fundamental, pero pues los niños, ustedes saben, sé que lo vieron en primaria, los niños tienen derecho a la educación y pues se le arrebataban al ejercer el reclutamiento forzado, que es cuando los obligaban a formar parte de algunos de estos grupos. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde 1980 hasta abril de 2013 murieron en medio de esta guerra unos 500 menores y casi 1000 quedaron huérfanos solo este año. Y en la tercera cara van a poner qué hecho fue el que más les impresionó del conflicto hasta ahora en lo que les he contado. Como les dije, dentro de 8 días vamos a ver exactamente toda la cuestión de los actores del narcotráfico y vamos a ver que a este conflicto, además de las FARC, hubo otro grupo muy poderoso al margen de la ley que se les unió. Y bueno, pues los dejo así, pues sin spoilers, sin nada, y con ganas de que nos podamos ver la próxima semana. Que Dios les bendiga.